Martín Lutero, el monje que transformó el mundo. Martín Lutero, 1483-1546. Fue un teólogo, fraile agustino y profesor universitario alemán cuyas ideas y acciones desencadenaron la Reforma Protestante, uno de los movimientos religiosos más influyentes de la historia occidental. Su valentía, al desafiar la autoridad de la Iglesia Católica Romana, transformó para siempre el panorama religioso, político y cultural de Europa. Infancia y formación. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Sajonia, actual Alemania, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre, Hans Lutero, era minero y abrigaba grandes aspiraciones para su hijo, por lo que lo envió a estudiar Derecho a la Universidad de Erfurt. Sin embargo, en julio de 1505, un acontecimiento cambió su vida para siempre. Sorprendido por una violenta tormenta, Lutero hizo un voto a Santa Ana prometiendo hacerse monje si sobrevivía. Fiel a su promesa, abandonó sus estudios de Derecho y se ingresó al monasterio agustino de Erfurt, para consternación de su padre. Vida monástica y crisis espiritual. Lutero se entregó con fervor a la iglesia religiosa, ayunaba, se confesaba con frecuencia y se mortificaba físicamente en su búsqueda de la salvación. A pesar de sus esfuerzos, vivía atormentado por la certeza de ser indigno ante Dios. Esta angustia espiritual lo llevaría a una de las reflexiones teológicas más importantes de su tiempo. Ordenado sacerdote en 1507, Lutero continuó sus estudios teológicos y en 1512 obtuvo su doctorado en teología en la Universidad de Wittenberg, donde posteriormente enseñaría como catedrático de Sagrada Escritura. Fue durante sus lecturas profundas de la Biblia, especialmente las epístolas de San Pablo, cuando llegó a la convicción de que la salvación se alcanza únicamente por la gracia de Dios a través de la fe, y no mediante obras o indulgencias. La fe sola justifica al hombre ante Dios. Las 95 tesis y el inicio de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus célebres 95 tesis, un documento en latín que cuestionaba la práctica de la venta de indulgencias promovida por la iglesia para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Este acto, que en principio pretendía ser un debate académico, se convirtió en la chispa que encendió la Reforma Protestante. La recién inventada imprenta de Gutenberg permitió que sus ideas se difundieran con una velocidad sin precedentes por toda Europa. La Iglesia Católica respondió exigiendo que Lutero retractara sus afirmaciones. Ante el Papa León X y el emperador Carlos V en la Dieta de Worms en 1521, Lutero se negó a retractarse con una frase que pasaría a la historia: "Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude". La excomunión y el refugio en Wartburg. En enero de 1521, el Papa León X excomulgó a Lutero mediante la bula Decet Romanum Pontificem. Poco después, el edicto de Worms lo declaró hereje y fuera de la ley del imperio. El elector Federico III de Sajonia lo protegió llevándolo al castillo de Wartburg, donde Lutero vivió disfrazado bajo el nombre de Junker Hork, el caballero Hork. Durante su estancia en Wartburg, Lutero realizó una de sus obras más monumentales, la traducción de la Biblia al alemán vernáculo. Esta traducción no solo puso las escrituras al alcance del pueblo común, sino que también contribuyó decisivamente a la estandarización del idioma alemán moderno. Vida personal y legado familiar. En 1525, Lutero contrajo matrimonio con Catalina de Bora, una ex monja que había escapado de su convento. El matrimonio fue feliz y productivo, tuvieron 6 hijos juntos. Con ese acto, Lutero desafió el celibato clerical y estableció el modelo del pastor protestante casado, una figura que sería central en las iglesias reformadas. Pensamiento teológico y contribuciones. Los pilares del pensamiento luterano se resumen en 3 principios fundamentales: la sola scriptura, la Biblia como una única autoridad en materia de fe; la sola fide, la salvación por la fe únicamente; la sola gratia, la gracia de Dios como único medio de salvación. Estas ideas se convirtieron en los cimientos del protestantismo. Además de su traducción bíblica, Lutero fue un prolífico escritor. Redactó catecismos, himnos, tratados teológicos y miles de cartas. Su himno, Castillo Fuerte Nuestro Dios, es considerado himno de la Reforma. Controversias y aspectos oscuros. La figura de Lutero no está exenta de controversia. Durante la Guerra de los Campesinos, 1524-1525, en la que los agricultores rebeldes invocaron sus ideas para justificar su lucha, Lutero se posicionó firmemente a favor de los príncipes y exhortó a la represión violenta de la revuelta. Asimismo, sus escritos tardíos contienen pasajes de marcado antisemitismo que han sido ampliamente condenados.
Sus últimos años y muerte. En sus últimos años, Lutero continuó escribiendo y predicando, aunque su salud se deterioró notablemente. Falleció el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, la misma ciudad donde había nacido 62 años antes, mientras mediaba en una disputa entre condes locales. Sus restos descansan en la iglesia del castillo de Wittenberg. Legado e impacto en la historia. El impacto de Martín Lutero en la civilización occidental es difícil de exagerar. La reforma protestante que desencadenó transformó profundamente la religión, la política, la educación y la cultura de Europa. Sentó las bases del pensamiento individualista moderno, impulsó la alfabetización popular al promover la lectura de la Biblia y contribuyó al desarrollo del concepto de libertad de conciencia. Hoy en día, más de 500 millones de personas en todo el mundo se identifican como protestantes, herederos directos del movimiento que Lutero inició con aquel célebre gesto el 31 de octubre de 1517. Su nombre vive también en el movimiento de derechos civiles estadounidense, al que el reverendo Martin Luther King Jr. rindió homenaje. La razón es la mayor enemiga que tiene la fe. Nunca viene en ayuda de las cosas espirituales. Martín Lutero.